Hola brujas, magos y seres no mágicos que visitan mi canal, yo soy Gio y bienvenidos a un nuevo video. Con el video del día de hoy podríamos decir que vamos a concluir con las temáticas que traté de implementar durante este mes de julio relacionadas al personaje de Harry Potter, aunque quizás en el video pasado me desvíe un poquito, pero bueno, claramente el día de hoy que se está publicando este video es cuando dentro del universo de las historias del mundo mágico se conmemora el cumpleaños de Harry Potter. Y de hecho, si recuerdan, en videos anteriores ya les he mencionado el por qué se seleccionó el 31 de julio como la fecha de cumpleaños de Harry Potter. Por lo que para el video del día de hoy quise hacer algo un tanto diferente y de hecho honestamente este video no estaba planeado técnicamente como tal para hacer el video que conmemoraría el cumpleaños de Harry, ya que tenía planeado otra temática completamente distinta y que sentí que no era lo que yo quería contar en este día en particular. Sí quise enfocarme en un tema un poco más complejo, quizás por decirlo de alguna manera. Ya saben, cuando estoy en esta parte de mi habitación es porque vamos a platicar un poco más relajados y sin tanta limitante con lo que podría ser un tema en específico, ya que como ya vieron en el título del video del día de hoy, vamos a platicar un poquito y quizás hacer un video de defensa a favor del personaje de Harry Potter. Y es que me ha parecido bastante curioso que en ocasiones se considera el personaje de Harry Potter como alguien que no puede resolver sus propios problemas sin la intervención de otras personas. Este contexto lo tomo de ciertos comentarios, tanto en redes sociales como en videos y demás, en donde algunos fanáticos suelen expresar que el personaje de Harry Potter no es alguien que sea capaz de resolver sus propios problemas y por lo general se utiliza al personaje de Hermione como la única persona que es capaz de resolver los problemas e inconvenientes que se suscitan en las aventuras del joven mago. Pero yo personalmente creo que esto no es así y quizás vamos a empezar a desenmarañar la premisa del por qué se cree que Harry Potter, así en palabras llanas, se considera un personaje inútil dentro de sus propias historias. Esto es algo que creo que Rowling ha desarrollado a lo largo de los 7 libros. No que Harry sea un inútil, sino el por qué se siente así el personaje, y es que creo que ha hecho que los 3 protagonistas, tanto Ron y Hermione, se involucren demasiado en las aventuras de Harry al grado en que parezca que ellos le resuelven los problemas al protagonista y no precisamente que Harry resuelva por su propia cuenta todo. Sí entiendo el por qué se puede sentir de esta manera, pero también creo que tendríamos que analizarlo desde la perspectiva de lo que sucede en el universo de Harry Potter y en estas historias. Como un contexto, pues tengamos en cuenta que Harry viene de un ambiente familiar bastante disfuncional y muy tóxico. Durante 11 años técnicamente fue considerado como un estorbo, una persona non grata y que pues no tenía ninguna red de apoyo de ninguna manera. Es interesante ver cómo la dinámica de las relaciones interpersonales del personaje cambian al momento en que descubre que es un mago y ya es introducido al mundo mágico, y evidentemente cuando llega a Hogwarts pues toda su dinámica personal cambia. Y creo que es importante para cómo se desarrolla Harry dentro del mundo mágico el que haya encontrado una red de apoyo que sea bastante fuerte y esté un tanto consolidada, porque pues técnicamente cuando Harry está en el mundo muggle, él es un personaje muy solitario. Los Dursley se ha mostrado que en varias ocasiones ni siquiera le dirigen la palabra en algunos momentos cuando Harry pasa el verano con ellos. Entonces el que tenga la facilidad de entablar una relación de amistad con Ron y Hermione, también digo, estoy enfocándome en ellos dos, pero pues también hay personajes como lo son Hagrid y Sirius Black en su momento, el profesor Lupin, etc. Pero principalmente me enfoco en ellos dos porque son pues quienes están más cerca del personaje en sus aventuras. Sí es algo que creo que debemos de tener en consideración, el hecho de que se haya criado en un ambiente en donde no es considerado para nada alguien importante, pues sí define un poco cómo se relaciona Harry con sus amistades dentro del colegio. Y es que Harry Potter técnicamente sí es un personaje capaz dentro de sus historias. Es alguien que, si bien no se destaca en la cuestión académica como el personaje de Hermione,
y que siempre sabe todo y está levantando la mano. Su desempeño académico sí es bastante favorable y se destaca principalmente, como lo sabemos bien, en el área de defensa contra las artes oscuras. También es de destacarse que técnicamente sus evaluaciones de los timos no tuvo demasiadas calificaciones reprobatorias. Evidentemente historia de la magia y adivinación pues sí no iban a ser materias en las que él sí iba a destacar mucho, pero en las demás materias sí obtuvo calificaciones decentes, respetables, que hacen ver a Harry como alguien capaz dentro del mundo mágico. Claro que esto no se siente así, porque si el muchacho únicamente utiliza Expelliarmus para los duelos que son bastante importantes, pues pareciera que nunca aprendió nada extra dentro de Hogwarts. Pero el hecho, por ejemplo, de que se haya podido crear el ejército de Dumbledore en el 5º año, cuando les tenían prohibido practicar hechizos defensivos, y que se haya posicionado como alguien que era capaz de transmitir los conocimientos que él había adquirido los 4 años previos al momento en que hace este pequeño grupo secreto, pues también nos dan a entender que es un mago capaz. Si volvemos a que a lo mejor no fue su idea, porque pues ahí lidiamos también con la psicología del personaje y su propia autoestima con respecto a cómo se ve a sí mismo frente a la comunidad mágica, pero ya encaminado y ya descubriendo su propio potencial, Harry se destaca bastante en el área de la magia defensiva. Recordemos también que Harry pues fue de los pocos magos que a la edad de 13 años pudo invocar un Patronus, y evidentemente pues otra habilidad que tiene es la capacidad de volar en escoba. Insisto, los personajes presentados en estas historias tienen cada uno sus propios puntos a favor y puntos en contra. Claramente no estoy diciendo que Harry Potter sea el personaje perfecto, y creo que eso es algo que es lo que más me ha llamado la atención en específico de él, ya que si bien me identifico también con algunas actitudes de Hermione, por ejemplo, en la cuestión de lo perfeccionistas y en que somos como muy apegados a las reglas y demás, el personaje de Harry me parece un personaje bastante humano, y que es a lo mejor algo que desespera muchísimo a algunos fanáticos de la saga, porque sí es alguien muy impulsivo, no lo voy a negar. Muchos de los problemas que se suscitan a lo largo de las historias se podrían resolver de otra manera si Harry no fuera demasiado impulsivo, y quizás si se planteara a pensar y analizar las cosas de una mejor manera, pues habría resultados diferentes, pero también eso quizás haría las historias un tanto más aburridas, y ese detalle pues sí es algo que creo que le da una dimensión interesante al personaje de Harry Potter, ya que podríamos tener a un protagonista perfecto, impoluto, en donde sus acciones tuvieran siempre resultados positivos y él siempre saliera avante sin ningún problema que tuviera una consecuencia posterior. Pero considero que el que tenga todas estas fallas como ser humano sí es algo que lo hace identificable con quienes leemos las historias, que sí tiene que tener la ayuda de otros personajes a su alrededor, porque pues él no puede ser el sabelotodo ni el más poderoso, porque eso ayuda a que tengamos una visión más humana de él y que sintamos a un personaje alcanzable, y que también sea un personaje con el que la mayoría se pueda identificar, porque no es perfecto. Otro detalle que siento que varios fanáticos le recriminan mucho a Harry Potter es la manera en que se expresa con los demás, que también siento que sí suele ser un tanto pesado, y su forma de ser sí es muy, pues sí, la palabra creo que sería grosero, y no grosero de que diga malas palabras, sino la manera en que se dirige a veces hacia Ron, hacia Hermione, en donde sí suele ser hiriente o muy frío o muy seco en su forma de expresarse. Principalmente el 5º libro es donde lo vemos un poco más iracundo, y podría decir que a lo mejor también eso es una influencia de lo que está viviendo internamente por el pedazo de alma de Voldemort, que está como despertando estos sentimientos más exacerbados. Puede ser eso, pero sí es otro detalle que de alguna manera también considero que lo hace humano, porque personalmente, y creo que ustedes estarán de acuerdo, ¿quién no se ha comportado de esta manera a veces cuando está sometido a presión, o cuando está bajo estrés, o situaciones que nos tienen al borde de las emociones, y la válvula de escape a veces inconscientemente, y aunque no es una manera correcta de hacerlo, pero inconscientemente pues lo hacemos de una manera agresiva que pues sí puede ser hiriente para otras personas? Entonces yo creo que el tachar a Harry de que es iracundo, es así, es negarnos a reconocer esas propias emociones en nosotros mismos. Pero a pesar de estos dos detalles, que quizás también hay muchísimos más defectos que tenga Harry Potter, pero estos son como que creo que lo que se mencionan muchísimo más, siento que Harry Potter, cuando tiene que enfrentarse a situaciones específicas, las aborda de manera correcta y a su propia manera de resolver los conflictos, ya que si volvemos a la premisa en la que se dice que Hermione es quien le resuelve todos los conflictos a Harry porque ella es la inteligente, etcétera, 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 no siempre sucede así dentro de las
las historias y las narrativas de los libros. El personaje de Hermione, sin entrar mucho en detalle, es alguien que, si bien es una persona muy académica que tiene conocimientos basados en la cuestión de lo que aprende de los libros, no se desenvuelve de la misma manera cuando está sometida a presión. Esto se ve muy claramente en el primer libro, en la famosa escena cuando están en el lazo del diablo, en donde Harry y Ron están atrapados y ella, con el nervio, no recuerda que puede hacer magia y convocar un fuego que ayude a liberarlos. Y creo que el evento principal en donde también podemos notar a esta Hermione que es vulnerable y que no es perfecta y que no siempre tiene el primer hechizo y la manera de resolver las situaciones completamente de primera mano, es justamente cuando el troll es liberado en Hogwarts y entra al baño de niñas. Harry, de hecho, es quien tiene la iniciativa de ir a buscarla porque sabe que, pues por la actitud de Ron, la orillaron a que se resguardara ahí, que no quisiera convivir con nadie en Halloween. Entonces, pues él toma la iniciativa de resarcir ese daño, buscarla, y pues llegan al momento en que el troll ya está atacando. Hermione simplemente está petrificada en un rincón del baño sin poder moverse cuando ellos le dicen huye, corre. Ella no se mueve porque, insisto, el personaje está desarrollado de una manera en que las situaciones de presión y tensión la quitan de una zona de confort a la que ella no está habituada. Obviamente el personaje va a ir evolucionando y va a ir cambiando un poquito esa forma de ser y la manera en que aborda los problemas, pero de primera instancia, pues Hermione no hubiera ayudado a Harry ni a Ron en años posteriores si el propio Harry no se hubiera ido a involucrar en el ataque del troll. Entonces, quitar de la fórmula o quitar de la ecuación a Harry Potter pensando que Hermione es la que podría resolver todos los problemas, pues no es precisamente así. Sí considero que el trío de personajes de Harry, Ron y Hermione son una tríada que se complementa muy bien, porque están escritos de una manera en la que Harry es el que toma acción para hacer las cosas y tratar de buscar las soluciones posibles en el momento. Ron es quien puede ayudar a que se realicen estas acciones con su contexto de los conocimientos que tiene del mundo mágico, porque de igual manera, así como a Hermione se le ha puesto en un pedestal de ser la única, inquebrantable y perfecta, a Ron se le ha puesto en un lugar en donde solamente es el que hace ciertas bromas, en donde solamente le gusta comer y donde, de hecho, en el mundo incluso del coleccionismo, su personaje queda muy relegado o incluso olvidado. Y también un poco dentro del fandom, porque es muy raro que alguien considere a Ron su personaje favorito. Y personalmente, y este video no es de Ron, pero bueno, tenemos que hablar de estos dos personajes porque son los mejores amigos de Harry. Sí, vamos a hablar de Harry Potter. Y Ron nuevamente presenta un personaje no perfecto, con muchas fallas, pero aún así, con todos esos defectos, siempre se ha mostrado leal y capaz. Así que el personaje de Ron tiene el contexto de vivir en el mundo mágico, cosa que ni Harry ni Hermione tiene, y el tener ese bagaje cultural complementa la información más académica que tiene Hermione, porque si bien Hermione es alguien inteligente, usos y costumbres del mundo mágico son cuestiones que ella no tiene muy presentes, como por ejemplo la frase de sangre sucia, que es un término que ella desconoce y que incluso ni siquiera la ofende. Es Ron quien se encarga de decirnos qué significa el término y por qué es tan ofensivo. Así que no solamente es el actuar de Hermione quien nos ha liberado de ciertas circunstancias, sí es una pieza clave que, repito, gracias a su conocimiento académico ha ayudado o ha sido parte de los momentos en donde se tiene que resolver parte de la historia, como por ejemplo la pista de que hay un basilisco en la escuela o cuando utilizan el giratiempo y demás. Pero siendo muy concretos, el personaje principal quien termina resolviendo el conflicto o siendo quien se enfrenta a la amenaza mayor sigue siendo Harry Potter. Esto influye mucho en cómo es percibido el personaje tanto dentro de los libros como en sus adaptaciones cinematográficas. Y hay un ejemplo que quiero utilizar para hacer esta comparación, pero lo dejaré al final porque sí voy a hablar del Harry cinematográfico, pero vamos a hablar de eso después. Los momentos clave, como ya lo mencioné, tanto el enfrentarse a Quirrell en el primer libro, enfrentarse al basilisco en el segundo, el salvarse a sí mismo, a Sirius y a Hermione de los dementores, el enfrentarse a Voldemort y terminar las pruebas del torneo de los tres magos, incluso la batalla en el ministerio donde Harry y Neville son los únicos que quedan de pie antes de que llegue la Orden del Fénix, el acompañar a Dumbledore a la cueva a buscar el Horrocrux y pues en el último libro el duelo final que tiene el propio sacrificio que hace Harry Potter. Son momentos que solamente él pudo haber resuelto porque claramente Harry Potter es quien lleva el peso de la trama, pues porque es el personaje principal, pero si vemos el contexto de cómo se desarrolla la historia, el por qué Harry Potter se desenvuelve así es por todo lo que ha tenido que ir viviendo a lo largo de las 7 historias que conocemos.
Pues aquí yo creo que vamos a entrar un poquito a las comparativas entre la versión cinematográfica y la versión literaria, porque creo que es algo importante que tenemos que aclarar y hacer una diferenciación. Como ya lo he comentado en otros videos, las adaptaciones cinematográficas pueden estar corrompidas por la visión de los creadores de estas películas. Una adaptación de un texto literario a un guión cinematográfico va a conllevar siempre el diluir y el filtrar el contenido de ese libro para que se pueda adaptar a un medio un poco más visual. Si no, pues tendríamos películas en donde nada más nos platiquen cosas y veríamos muy poco en la pantalla de escenas de acción, y no acción de peleas y demás, sino que, o sea, los personajes estén haciendo cosas. Y sí siento que por lo mismo el personaje de Harry Potter, no que pierda popularidad como tal, pero sí se ha visto mermada su importancia dentro de sus propias historias, porque en las películas está muy diluido. El que se sienta que él no participa activamente en lo que sucede más que cuando ya es necesario, pues influye mucho por la cuestión de adaptación, y también influye mucho el cómo están siendo narradas, o cómo es más bien la perspectiva de la narrativa de las historias. En los libros, si bien está narrado en tercera persona, siempre estamos enfocados en el personaje de Harry Potter y todo lo vemos desde su perspectiva a través de un narrador externo, por decirlo de alguna manera. En las películas no siempre se pueden enfocar en el personaje de Harry Potter porque hay que llevar contextos, hay que llevar ciertos elementos que nos ayuden a entender mejor la trama en particular de una película en específico. Es por esto que luego hay escenas que no aparecen en los libros, o que son simplemente para complementar cosas que suceden en los pensamientos de Harry y que se muestran de manera muy literal. Y el ejemplo que iba a dar previamente, que me reservé a hacerlo cuando habláramos ya en específico de qué diferencias hay entre el Harry de los libros y el Harry de las películas, es una escena en particular que, gracias al efecto Mandela, creí que en los libros sucedía de esta manera, y es cuando van a escapar de Gringotts después de conseguir la copa de Hufflepuff en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. En la película vemos que están acorralados por magos del Banco de Gringotts y algunos duendes. Ahí tenemos el por qué la gente cree que Hermione es quien resuelve todo, ya que ellos están ahí atrapados y el personaje de Ron pregunta a Hermione ¿qué vamos a hacer? Y es en ese momento que Hermione decide, dentro de la película, montarse en el dragón y liberarlo, cosa que no sucede así en los libros, ya que es Harry Potter quien decide montar el dragón y este sea su método de escape del banco. Y no estoy demeritando el papel de Hermione obviamente en estas historias, porque les digo, tanto Ron y Hermione son personajes vitales dentro de la narrativa de las historias de Harry Potter, pero sí considero que el hacer de lado la iniciativa de Harry en algunas circunstancias hace que el personaje pues sí se sienta como alguien que no puede resolver los conflictos sin que esté Hermione presente. Como les decía, Harry Potter pues es impulsivo, es quien toma la iniciativa muchas veces de hacer cosas imprudentes y ayuda a que de alguna manera los otros personajes se acoplen a esos planes impulsivos. Es algo que me gusta de hecho en los libros, que los tres personajes son complementos entre sí, los tres se involucran en diferentes áreas para que veamos cuáles son sus capacidades y sus habilidades. No se trata nada más de señalar y decir este personaje sí es útil y este personaje es inútil, porque son una sinergia que funcionan correctamente. Y lo que sucede con el Harry de las películas es que pues sí queda relegado simplemente a las situaciones importantes, pero suele ser opacado por Hermione, quien no es secreto que era el personaje favorito del guionista de la mayoría de las películas de la saga, Steve Kloves. Entonces él le dio cierta relevancia al personaje de Hermione, y nuevamente no es nada en contra ni de Hermione Granger como personaje ni de Emma Watson como actriz, y por eso les digo también que en una adaptación está un poco corrompida esa esencia de los personajes, porque no es la visión pura de la escritora, sino que ya es la visión del guionista, más la interpretación que le da el director, quien da las indicaciones a los actores de cómo interpretar el personaje, más lo que los actores pueden también interpretar de sus propios personajes, hacen que sea una mezcolanza ahí de ideas y de opiniones que de alguna manera pues sí está bien y es parte normal del proceso actoral y del proceso cinematográfico, pero que no podemos sentir que esa es la visión exacta de cómo nos presentan al personaje. El ver a Harry Potter como alguien que no resuelve simplemente porque en las versiones cinematográficas se ha presentado de una manera menos capaz no demerita al personaje literario y al su personaje en general dentro de las historias de la saga.
Así que por eso decidí hacer este video, tratando de que no se sienta que estoy señalando ni juzgando a quienes consideran a Harry Potter un personaje que no funciona dentro de sus historias o que simplemente está ahí para llevarse la gloria encima del trabajo de otros, sino que más bien lo hago como para que analicemos concretamente el por qué tenemos estas ideas en particular de ciertos personajes, en cómo se glorifican a unos y a otros. La verdad se tiene como en un concepto erróneo, y a veces también por la propia interpretación, porque si bien en una película pues la interpretación involucra a varias personas, al leer un libro también estamos interpretando con nuestras propias experiencias y nuestros propios conocimientos y también un tanto de nuestra personalidad la actitud de un personaje. Entonces yo personalmente les digo, no considero que Harry Potter sea alguien que no se pueda desenvolver bien en su propia historia, que sí se ha visto beneficiado de la participación de otros personajes para resolver los conflictos. Sí es obvio y sí es algo que sería tonto no reconocer y no verlo, porque pues está ahí en las páginas. Las actitudes de Harry Potter en sí y sus acciones y sus decisiones pues sí están justificadas por su personalidad y su forma de ser, pero técnicamente pues es gracias a muchas de esas circunstancias que la historia se tiene que ir desarrollando, y claramente Rowling hizo que el personaje se desarrollara de esa manera pues para que la historia o las historias en específico de cada libro también se volvieran un tanto atractivas, porque si todo fuera demasiado perfecto con el personaje creo que se tornarían demasiado aburridas y a lo mejor los elementos más interesantes recaerían en personajes secundarios y no necesariamente en nuestro protagonista. Creo que sí es un personaje que vale muchísimo la pena analizar, no demeritarle sus logros. Pues bueno, creo que es lo que principalmente quería platicar en el video del día de hoy. Espero no se me haya pasado nada y espero haber sido un poco claro en lo que quería transmitir, porque sí les digo, no que me moleste, pero sí me conflictúa el hecho de que consideran de plano a Harry Potter alguien inútil. El no ver o el ver de manera sesgada los defectos de un personaje solo porque queremos glorificar a otro, pues también no me parece nada justo. Es por eso que me animé a hacer el video del día de hoy, que creo que es un video que se va a prestar al diálogo y a que ustedes me dejen aquí sus opiniones y el por qué a lo mejor no están de acuerdo conmigo o por qué sí están de acuerdo conmigo. Creo que es lo primordial del por qué empecé este canal. No nada más era la idea de compartir coleccionables y demás, sino también externarles un poquito de cómo veo yo ciertos personajes y cómo se desarrollan dentro de la saga, cuál es mi visión de ellos principalmente. Y pues bueno, este video también a propósito del cumpleaños lo hice para echarle un poquito de flores a este personaje, que si bien es el personaje principal y es el que evidentemente nos ha llevado de la mano en el mundo mágico, pues muchas veces suele ser menospreciado. Entonces, para terminar con el video del día de hoy, ya saben, déjenme aquí en los comentarios lo que opinen con respecto al personaje de Harry Potter. No necesariamente tienen que coincidir conmigo. Me va a gustar bastante leer todas sus opiniones aquí abajo. Y como siempre, antes de terminar el video del día de hoy, les recuerdo rápidamente que si les gustó la temática del video del día de hoy y les ha estado gustando todo el contenido que les he compartido en videos anteriores, no dejen de suscribirse al canal con el botoncito que está abajo, ahí donde dice suscribirse. Si le pican ahí, ya van a poder ser parte de esta gran comunidad mágica. Y aprovechen para activar la campanita de las notificaciones, que es el botoncito que está al lado, para que así YouTube les avise cuando haya videos nuevos en el canal. Y ya que están también en esa zona de los botoncitos y demás, aprovechen para dejarme un pulgar arriba en este video y también visiten los otros videos y déjenme un like por allá también, para que de esta manera pues YouTube también reconozca que les está gustando el contenido y me ayude a llegar a más fanáticos de Harry Potter. También para llegar a más comunidad y a otras personas interesadas en todo esto del mundo mágico, me ayudan bastante compartiendo los videos y recomendando el canal en otras redes sociales. Y también para que puedan estar más en contacto conmigo, que me puedan mandar sus dudas, preguntas, quejas, sugerencias, todo lo que quieran. Pueden seguirme en mis otras redes sociales, ya saben, todas las plataformas en donde tengo un perfil les aparecen aquí en la pantalla, y si quieren visitarlas directamente, en la caja de la descripción de este video van a estar los links directos para que vayan a cada una de ellas. Y así llegamos a la conclusión del video del día de hoy, festejando el cumpleaños de Harry Potter y dándole cierre al mes de julio. Así que vamos a ir preparándonos para los próximos videos, entonces no se pierdan nada del contenido del canal, porque creo que van a ver temas que les parecerán bastante interesantes. Y es así como concluimos con el video del día de hoy. Muchas gracias por su visita al canal y yo los veo en el próximo video.